Es conocido el método socrático en el que Sócrates hace uso del recurso de la ironía cuando se enfrenta con los sofistas. Es preciso recordar que en el diálogo, el sofista, Platón caracteriza al sofista como aquel que hace un simulacro que consiste en hacer pasarse por quien sabe, sabiendo que en realidad no sabe. Esto es importante porque en el diálogo, el sofista, Platón hace una serie de distinciones respecto de, por ejemplo, aquel que por ignorancia cree que sabe, pero no sabe. Y no sabe que no sabe. En cambio, el sofista sabe que no sabe, pero arma un simulacro haciéndose aparecer como alguien que sabe acerca del tema del cual va a disertar. En el video que yo le dedico al diálogo del sofista, a su vez, señalo que el simulacro consiste en hacer creer a alguien, incluyéndolo en ese acontecimiento, que está sucediendo algo que en realidad no sucede. Y yo lo diferencio profundamente de lo que es la representación teatral, en la cual el actor ofrece sus servicios de intérprete para hacer que realmente suceda la verdad del texto teatral en la puesta en escena a través de la trama y de la vida de los personajes. Precisamente la representación teatral no tiene nada de simulacro porque acontece la verdad de la obra. Y eso no es afectado por el hecho de que los espectadores sepan que los personajes están siendo vivificados por actores. En cambio, en el simulacro, el sofista no está representando a un personaje, sino que está siendo él mismo, pero haciendo creer que sucede algo que en verdad no sucede. La ironía es la contrapartida de este simulacro sofístico porque la ironía consiste como figura retórica o expresión retórica en dar a entender algo a través de lo que se dice literalmente y que es contrario a eso que se quiere dar a entender de esta manera elíptica, de esta manera irónica. Con lo cual, la ironía también es el espejo del simulacro del propio sofista. Esto se logra a través de una tensión entre lo que está dicho literalmente y el modo en que se lo dice, de modo tal de que en esa modalidad discursiva, que está a su vez enriquecida por gestos, por pausas, por modulaciones, por intensidades fónicas y por gestos, en todo ese compendio de recursos aparece la tensión irónica respecto de lo que literalmente se escucha decir. Ahora, la ironía que presenta Sócrates sería incompleta si no sirviera al otro momento que implica hacer que quien escucha, al trastabillar y derrumbarse con sus propias contradicciones, se alumbre en una verdad que estaba escondida y que al menos quien la descubre no sabía que en el fondo la conocía. Y esto ya remite a la reminiscencia de Platón. En realidad, descubrir algo, conocer algo como si fuera nuevo, es recordar. Recordar eso que se había contemplado en un estado de pureza de alma
frente y en el encuentro con, ya no frente, sino en el encuentro con el mundo de las ideas. Recordemos que para Platón, en la antropología platónica, lo humano se define desde el alma y no como una unión entre el alma y el cuerpo, que sí se afirma en Aristóteles. Entonces, uno podría pensar que la ironía tiene este aspecto constructivo porque hace de espejo del simulacro sofístico, porque la ironía misma es un simulacro en donde se va a reflejar el simulacro del sofista. Ahora, si el sofista es alguien que está haciendo el simulacro, haciéndose pasar por quien sabe, a sabiendas de que en realidad no sabe, aquí hay una mala fe. No solamente hay, digamos, una contradicción intelectual que se va a expresar en los diálogos que Sócrates va a ir manteniendo progresivamente y con más intensidad con el sofista en cuestión, sino que hay una intencionalidad que tiene que ver con engañar. Uno podría preguntarse cuál es la intencionalidad de la ironía como contrapartida que lucha contra este simulacro sofístico cuya intención es engañar. La intención de la ironía, en primer lugar, se puede medir en términos intelectuales. Sócrates es muy hábil para conducir el diálogo, de modo que el sofista tropiece, en el fondo, con su propia ignorancia. Porque las contradicciones devienen de un fondo sustancial de ignorancia. Es decir, de hablar de lo que no se sabe. ¿Cómo? Si se supiera. Con la pretensión de hacer creer a los oyentes o a los espectadores que en realidad se sabe de lo que se está hablando. Entonces, todo este simulacro se disuelve en un reconocimiento de la propia ignorancia. Este reconocimiento es una especie de jaque mate intelectual que Sócrates va logrando, y en los diálogos de juventud, donde Platón recrea más esta actividad propia de Sócrates, esta dilución de las contradicciones que el propio sofista padece frente a las preguntas de Sócrates, termina en lo que se denomina una aporía, es decir, no es que alumbra una verdad, se derrumba la contradicción, pero no se llega constructiva y afirmativamente a alumbrar el quid de lo que se trate, es decir, qué es la belleza o qué es la justicia, o qué es la república, o qué es la virtud, sino que en realidad se desenmascara la mascarada del sofista. La mascarada no es la máscara del actor del teatro antiguo, porque la máscara es aquello que cumple dos servicios. Primero, oculta la identidad del actor a favor del alumbramiento de la vida auténtica del personaje. Y a su vez, la voz resuena con más fuerza a través de la máscara y llega más claramente a todos los espectadores. Entonces, la máscara es constructiva, la mascarada tiene que ver con un engaño. La ironía socrática, desde un punto de vista conceptual y argumentativo, con mucha solidez y precisión va desenmascarando la mascarada del sofista. Se plantea entonces un camino que desemboca en un anonadamiento intelectual. El sofista queda desarmado en cuanto a maestro intelectual respecto del tema del cual dice ser maestro. Y la ironía es el simulacro que hace posible este desmantelamiento conceptual y argumentativo que el sofista pretende construir para convencer a su audiencia. Ahora, la verdad, el alumbramiento de la verdad, y sobre todo planteada la verdad desde el punto de vista platónico y desde el punto de vista socrático, que es la verdad
universal, el quid, el qué es lo universal, y por supuesto que es esencial para la filosofía la pretensión de universalidad, pero esa pretensión muchas veces ha sido puesta en contra o en detrimento de eso irreductible a cualquier universalización conceptual, que es lo irrepetible e intransferible de lo singular. Yo soy un ser humano que está bajo las generales de las leyes fisiológicas, biológicas, psicológicas y también espirituales, trascendentes, de lo que le compete a mi naturaleza humana. Pero yo no soy un simple ejemplar de la humanidad, soy una realización única e irrepetible de la humanidad, en la cual, en mi ser, existe la promesa de que se realice a través de mi vida una revelación inédita de lo que significa lo humano, a través del testimonio que yo puedo dar libremente. Con lo cual, en el fondo, las generales de la ley, que son condición necesaria, absolutamente, y también para la filosofía, no son condición suficiente. ¿Y esto qué significa? Significa que la ironía va desmantelando la pretensión pseudointelectual del sofista. La pregunta es si va generando un encuentro interpersonal con lo específico, y yo añadiría lo trascendente de lo que significa un verdadero encuentro interpersonal. Porque en el encuentro interpersonal, cada uno de los que se encuentra ha decidido dar de sí mismo su propia intimidad en favor de que se pueda realizar la participación en la intimidad que el otro me brinda y en la cual me invita a participar, del mismo modo como yo lo invito al otro a participar de mi intimidad. Es decir, el encuentro no es un encuentro humano, sino es un encuentro interpersonal en el cual se coparticipa recíprocamente la intimidad. Y la intimidad ya es el lugar de lo intransferible y singular, que no contradice lo universal, pero que es irreductible a lo universal. En esa encrucijada de encontrarnos o de odiarnos, nosotros descubrimos que el diálogo, que la palabra, que la ironía, si no está al servicio de ese encuentro interpersonal, entonces está simplemente puesta al servicio intelectual de mostrar la vacuidad o la nulidad, mejor dicho, de una pretensión como la del sofista, pero que es incapaz de generar fraternidad. Porque muchas veces nosotros aceptamos que nos hemos puesto en grave contradicción, creyendo, en este caso habría que agregar la buena fe, que está bastante en duda o directamente negada en el sofista, porque el sofista, recuerdo otra vez, simula saber sabiendo que no sabe, pero en muchos encuentros humanos, muchas veces las contradicciones nos asaltan como fruto de un diálogo, nos despiertan a nuestra propia ignorancia, y ahí aparece una línea entre despeñarnos en un abismo solitario, con el peligro de entumecernos en una autoestima que decae porque nos sentimos ignorantes, estúpidos, necios. Y dependiendo de cómo el otro nos lleva a la contradicción y a este despeñamiento en el abismo solitario de los que han fracasado en su pretensión discursiva, según como ese contrincante nos lleve, podemos incluso despeñarnos con la idea de que
el otro es el mejor, el otro es el que vale y nosotros no valemos. Si eso ocurre, el fruto de la ironía, que es un éxito intelectual, se convierte en una herramienta, quizás no malintencionada, no necesariamente malintencionada, pero en una herramienta de la ruptura de cualquier posibilidad fraterna de encuentro. Y precisamente aquí yo puedo retomar dos elementos bíblicos, sobre todo el Nuevo Testamento. Cuando Cristo enseña a orar, enseña que hay que orar al Padre en lo secreto. En lo secreto no es a escondidas, en lo secreto es en la intimidad donde se alumbra el don intransferible y personal que se nos ha concedido en nuestro ser único e irrepetible. Es decir, yo no puedo rezar si no aparezco realmente yo. Si aparezco, aparezco con mis contradicciones, aparezco con mis sombras, aparezco con las sombras que yo mismo provoco a sabiendas de que las quiero provocar rechazando al bien. Es decir, aparezco también con mis pecados. Pero también aparezco con mis obras genuinas, maravillosas, llenas de bondad. Aparezco realmente como soy. Y sólo así el Padre se puede encontrar conmigo, porque en el fondo quiere encontrarse conmigo, no con un simulacro de mí. No con el que pretende engañar haciéndose pasar por el que sabe sabiendo que no sabe, no quiere encontrarse con la versión sofística de mí o de mi vida, y tampoco quiere encontrarse con el maestro irónico que hace despeñar al que se contradice y simplemente se va exitoso mostrando el fracaso de su interlocutor. Quiere encontrarse con el que es todas las cosas que es, porque ese es el que puede hermanarse con el sofista, con el irónico, pidiendo perdón por ser sofista, pidiendo perdón por usar de la ironía solo como un recurso intelectual para vencer a un oponente, pero abriendo un abismo de separación en el cual no es posible ninguna fraternidad, ninguna corrección fraterna, como indicaba San Pablo, y aquí está la segunda referencia neotestamentaria. Es decir, cuando quiero corregir a un hermano, lo tengo que corregir también en secreto, lo tengo que corregir en la intimidad y lo tengo que corregir desde mi rol de hermano. Porque cuando yo asumo mi rol de hermano, me emparejo con mi hermano a sabiendas de que esa paja que yo veo en su ojo a lo mejor es nimia en comparación con la viga que él está viendo en mí sin decírmelo, sin usar de ironías para mostrar mis contradicciones y abandonando el papel sofístico para engañarme y convencerme, de modo tal de que él ante mis ojos aparezca esplendoroso maestro. Es decir, el uso de la ironía es un uso legítimo. De hecho, Sócrates contesta con el simulacro de la ironía a la pretensión del simulacro del sofista. Pero ese combate intelectual no necesariamente genera hermandad, porque sabemos, Sócrates no lo sabía, pero podemos decir que a partir de esa estructura involuntaria que también nos constituye y que no es solamente física, sino también es psíquica, dentro de la cual está el inconsciente, hay resortes que nosotros no manejamos conscientemente y que sí operan en nuestras decisiones y en nuestras elecciones. Por lo tanto, hay motivos que después se hacen conscientes como tales porque mueven nuestro querer, además de las pulsiones que se configuran en deseos, además de los deseos que tienen que ver con este nivel pulsional, están nuestros motivos. Y muchas veces nos sentimos derrotados dialécticamente en las razones, pero seguimos sintiéndonos victoriosos, auténticos y confirmados en nuestros motivos.
Y la ironía ya no puede entrar en el campo de los motivos, porque el campo de los motivos es el campo de lo que mueve mi voluntad en referencia sana a lo que yo creo que es bueno y que merece por eso ser defendido, aunque yo no encuentre dialécticamente las razones y no sepa orquestar esas razones en premisas y conclusiones, en argumentos sólidos, para poder defender esos motivos desde un punto de vista racional. Aunque yo no lo sepa hacer, sé que mis motivos son profundamente válidos, porque tocan algo esencialmente imprescindible de lo mejor y de lo más bondadoso de la existencia, que humanamente y personalmente se puede percibir y con lo cual se puede uno identificar. Entonces, si bien es muy legítimo usar la ironía en un debate puramente intelectual, es legítimo, no digo que sea legal, es legítimo, es correcto, no es inmoralmente un recurso solapado puesto en una discusión para derribar al adversario. Es legítimo mostrar la contradicción buenamente desde una actividad racional, clara, precisa, conceptual y argumentativamente sólida, pero todo eso tiene que llevarnos a mirarnos fraternalmente, no a construir abismos entre nosotros. Porque la verdad, desde esa denominación medieval como trascendental, al igual que la unidad, que el ser, que la belleza, que el bien, la verdad no está al servicio de sí misma, no está en la cima de los trascendentales. En la cima de los trascendentales está el amor, y por lo tanto la verdad tiene que servir al amor. La ironía tiene que cumplir un papel intelectual, pero que no se completa legítimamente en el momento mayéutico donde alumbra intelectualmente la verdad. En realidad la ironía debe autoanularse una vez que muestra y hace su servicio intelectual en donde se exhiben las contradicciones, pero para después dar un paso hacia adelante, mirar al otro como hermano y asumir que todos tenemos contradicciones y que lo que nos une de verdad no es la mutua compasión, que a lo mejor no es compasión, es una lástima recíproca que nos rebaja como personas. Esa no es ni la idea ni la finalidad, sino que tenemos que poder encontrarnos en la intimidad de nuestros motivos, compartir nuestros motivos y descubrir que estamos mucho más hermanados de lo que parecía desde las disonancias, desde las distancias puramente intelectuales que se expresaron en esta controversia dialéctica en donde uno es derrumbado con el peso de sus contradicciones sobre sus espaldas, como los escombros que lo tapan, y el otro es el maestro que ha podido resolver la cuestión mostrando la nulidad de los argumentos del contrincante. La ironía tiene que exhibirse como un recurso intelectual, pero que claramente tiene que mostrar que está al servicio de otra cosa mucho más importante. Esa otra cosa más importante es la corrección fraterna y es la confesión en lo secreto ante Dios, donde en mi confesión asumo la confesión de mis hermanos e incluso de mis enemigos más acérrimos que por ahora deciden no hacerla porque no quieren o porque no pueden. No olvidemos que la redención es la redención de lo humano y ser sacerdotes bautismales desde el bautismo cristiano, desde el bautismo católico, implica ser mediadores para que Cristo se redite en lo intransferible de nuestra vida, exista de manera nueva en nuestra vida porque nosotros se la regalamos. Y de esa manera los dos, Él y nosotros, con nuestra vida, podamos ser mediadores, podamos ser hermanos que construyen abrazos, que construyen encuentros, que son
la finalidad última de cualquier estrategia intelectual para mostrar la falsedad de algo, para mostrar la contradicción de algo. En ese sentido, tiene que quedar claro, cristianamente, que la ironía tiene que ser un recurso que claramente tiene que exhibirse como subsidiario de un testimonio que sí se encarna, se expone, se acerca a todos y convierte a todos en prójimos, porque considera que es en gran parte como todos, porque se considera hermano de todos, porque reconoce en sí mismo la posibilidad de los peores pecados que quizás se hacen realidad en otros hermanos. Entonces, la ironía tiene que servir al testimonio, pero el testimonio me exige dar el paso consistente, coherente, de acercamiento hacia los otros, de acercamiento hacia aquellos que critico, hacia aquellos que les quiero mostrar sus contradicciones, porque lo más importante es abrazarnos en una hermandad que quiere alumbrarse fraternalmente y no aisladamente, desde esa verdad que Dios nos da para que de verdad nos encontremos. Nos encontremos en la intimidad de lo que somos, nos encontremos en la intimidad de quiénes somos. Por eso, quizás Sócrates es juzgado y sentenciado, porque aunque haya vencido a sus contrincantes, no los ha convencido desde los motivos. Porque quizás en un triunfo intelectual que se da a través de la ironía, o no, a través de otro recurso, dos que se consideraban distantes en cuanto a sus ideas y convicciones, se convierten en mucho más distantes, e incluso uno de ellos se convierte en derrotado, el otro se convierte en el exaltado como maestro triunfante, y eso encubre el germen de una enemistad que quizás dure para siempre. Hasta pronto.